In cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Sus discursos hechizan a Italia. Había algo casi mágico que arrastraba a la gente hacia sus ideas. De hecho, era como si los hipnotizara. Pero detrás de la grandiosidad y la afectación de Mussolini se oculta un corazón oscuro lleno de violencia y brutalidad. Adolf Hitler ve a Mussolini como el creador de un plan de acción para destruir el viejo orden. Esta es la historia del Duce, el jefe, de cómo su amor a Italia inspira su épico ascenso al poder. Y cómo su ansia por infundir miedo finalmente acabará poniendo a su país de rodillas. La evolución del mal, capítulo 9. Mussolini, el padre del fascismo. A finales de abril de 1945, las fuerzas aliadas han liberado casi toda Italia de la ocupación nazi. Una ocupación que ningún italiano había deseado. 27 de abril de 1945. A orillas del lago Como, cerca de la frontera con Suiza, un convoy de las SS alemanas se dirige hacia el norte. Una pequeña patrulla de partisanos italianos los detiene en un control improvisado. Los nazis que viajan en el primer jeep exigen que les dejen pasar. Vamos, apartad eso, levantad la barrera. Órdenes de Hitler. Pero cuando van a dejar pasar a los alemanes, uno de los partisanos nota algo extraño. En el asiento trasero del vehículo, un hombre de uniforme nazi intenta pasar desapercibido. Al observarlo más de cerca, lo reconocen. Duce, ven aquí, ven aquí. Lo paran en un control de carretera y aunque se ha disfrazado con un uniforme alemán, lo reconocen a él y a su entonces amante, Clara Petacci. El duce, Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, es arrestado de inmediato. Es el golpe final para un hombre que mantuvo a su país bajo un hechizo perverso durante 2 décadas. La evolución de Mussolini comienza en 1883, en la localidad de Predapio, en la región de la Romaña, en el noroeste de Italia, donde nace en el seno de una familia que ha vivido mejores tiempos. El abuelo tuvo que vender todas las tierras de la familia y creo que en algún lugar de la mente de Mussolini estaba el deseo de recuperar el poder de su familia. Como tantos otros en la Romaña, crece en una familia de socialistas radicales, a menudo encarcelados por sus opiniones políticas. El padre de Mussolini es un herrero que dedica más tiempo a las mujeres y la bebida que a trabajar en el yunque, dejando a la familia muy poco dinero para sobrevivir. Mussolini creció con un fuerte resentimiento hacia los que tenían más que él. Sabía que era más inteligente que toda la gente que conocía, pero a él se le negaba cualquier privilegio. Impulsado por la sensación de injusticia hacia su familia, el joven Benito es arrogante, inestable y agresivo. Mussolini era un niño bastante salvaje, diría yo. Revoltoso y anárquico.
De pequeño Mussolini era un rebelde. Era intolerante y muy pendenciero. Las relaciones con sus compañeros eran a menudo violentas. En los juegos con sus amigos no soporta perder y a menudo pelea sucio para resolver las disputas. En una pelea con un rival, sacó un cuchillo e hirió muy seriamente al otro chico. Es arrastrado una y otra vez ante el director de su colegio católico, que odia. Acaban expulsándolo por rebelde. Dicen a sus padres que es incontrolable. Pero el joven Benito tiene otro lado cálido y leal que será clave en su ascenso al poder. Su hermano y su hermana lo adoran. Es un soñador que recita poemas. Mussolini fue un gran director de escena de su propia vida. Tenía un enorme carisma y encanto. Desde muy joven inventa y ensaya sus discursos. Empezó a practicar sus poses muy pronto y llegó a creerse su propia imagen teatral. A los 18 años, el futuro dictador de Italia es un joven ostentoso y atractivo, y como su padre, un apasionado socialista. Atrae a las mujeres como un imán, pero su lado volátil sigue brotando en cualquier momento. Estaba loco por las mujeres. Tenía una personalidad muy sexual, de modo que veía a cualquier mujer, joven o vieja, como un predador a una presa. A lo largo de su vida, Mussolini mantiene relaciones sexuales con cientos de mujeres, a menudo con violencia. Mussolini tendía a practicar el tipo de sexo que se suele describir como desagradable, violento y breve. Lejos de avergonzarse de maltratar y violar a mujeres, en escritos posteriores se jacta de ello. Era un ególatra, y por ello hay rasgos extraños en su comportamiento. Y esos rasgos fueron los que le hicieron ser conocido como el loco de Predapio o el loco de la Romaña. En 1903 evita el servicio militar escapando a Suiza, donde es detenido por promover una revolución violenta. Su madre muere poco después y el golpe lo desequilibra por completo. El mayor amor de su vida fue su madre, al estilo italiano. Ella murió cuando él solo tenía 22 años, y aquel fue un día extremadamente oscuro que recordaría el resto de su vida. Cuando su padre vuelve a casarse, Mussolini empieza a sentir una atracción enfermiza por su nueva hermanastra, Rachele, de 16 años. Su padre teme que Benito haga caer la vergüenza sobre la familia, iniciando una relación que muchos podrían considerar incestuosa. Pero él está decidido a hacer la suya a cualquier precio. Mussolini dijo: si esta chica no puede ser mía, me pego un tiro. E hizo el gesto de llevarse una pistola a la cabeza. Todo aquello no era más que teatro. Y desde luego, no tenía la menor intención de matarse. En 1910, Benito y Rachele empiezan a vivir juntos. Pero Mussolini está enloquecido por el sexo y al poco tiempo abandona a su hermanastra para casarse con otra mujer, Ida Dalser. Con ella tiene un hijo, Benitino, el pequeño Benito. Pero no tarda en cansarse de su nueva familia, a la que también abandona. En esta fase de su vida, nada parece indicar que Mussolini, el violento y mujeriego socialista,
acabará convirtiéndose en uno de los dictadores más infames de la historia. Pero los terribles acontecimientos que sacuden el mundo están a punto de cambiarlo todo. 1914. La Primera Guerra Mundial estalla en Europa. Al principio, Italia se mantiene neutral, pero muchos piensan que debería luchar por una parte del botín de guerra. Como socialista militante, Benito Mussolini apoya en un principio la neutralidad de su país. Ahora vive en Milán y ha descubierto que se le da bien el periodismo, gracias a la pasión que siente desde la infancia por la literatura. Antes de cumplir los 30 años, se convierte en editor del periódico socialista con mayor tirada de Italia, Avanti. Avanti le proporcionó una plataforma desde la que podía influir en la dirección política del partido, y era un ferviente partidario de la revolución en Italia. Pero entonces empieza a pensar que la guerra podría ser la chispa necesaria para transformar el país, incluso para desencadenar una revolución. Y si es así, Italia debe tomar parte. En abril de 1915 es detenido por organizar manifestaciones a favor de la guerra. Pero los socialistas y Avanti no comparten su opinión. Lo expulsan del partido y abandona el periódico. Para vengarse, funda su propia publicación. Quiere tener una plataforma para extender sus ideas y para ello consigue dinero de distintas fuentes y funda un periódico llamado Il Popolo de Italia, El Pueblo de Italia. El 24 de mayo de 1915, Mussolini ve sus deseos hechos realidad al entrar Italia finalmente en el conflicto. Tras promover apasionadamente la guerra, ahora tiene la oportunidad de combatir en ella. Cuando Italia declara la guerra en la primavera de 1915 se presenta voluntario. Resulta herido en un accidente con un mortero, hay fotos suyas con muletas, y después vuelve a su trabajo como editor en el periódico. Mientras se recupera, escribe editoriales desde la cama, y una idea empieza a tomar forma en su cabeza. Empezó a pensar que quizá el camino a la revolución en Italia podía ser organizar a los veteranos de guerra cuando regresaran a casa. Mussolini se refería a ellos como la aristocracia de las trincheras. Y en efecto, al terminar la guerra en 1918, Italia está maltrecha y es terreno abonado para un cambio. A pesar de estar en el lado de los ganadores, el país no ha conseguido prácticamente nada en el Tratado de Paz. Comunistas y socialistas están causando problemas en las calles de Italia y claman por una revolución a la rusa. Pero Mussolini ya ha dado la espalda por completo a la izquierda. Quiere crear su propia vía, basada en la gloria de Italia y de su pasado romano. Mussolini está cada vez más enamorado de su país y sueña con dirigirlo. Y solo piensa en cómo convertirlo en una gran potencia. Decide poner sus ideas en acción. Llama a la formación de un nuevo movimiento radical, un movimiento que dirigirá solamente con la fuerza de su personalidad. Aunque aparenta ser una persona cálida y la gente le ve a veces casi empático, solo es una tapadera, una fachada. Y él sabía muy bien que esa calidez que transmitía no era más que pura manipulación. Mussolini atrae a los desengañados veteranos de guerra, que comparten tanto su odio hacia el viejo sistema parlamentario liberal como su miedo a que los comunistas tomen el poder. Creen que el nacionalismo radical y un partido único son la vía para volver a hacer grande a Italia y adoptan como símbolo el hacha romana, el fascio. Se llaman a sí mismos fascistas.
Muchos de ellos visten la camisa negra de los Arditi, los osados, las temidas tropas de asalto italianas en la guerra. Los camisas negras fascistas, los combatientes callejeros, pensaban que los debates políticos, las elecciones, los métodos democráticos eran inútiles o débiles o una farsa. Si querías algo, tenías que cogerlo. Y los matones de Mussolini están armados hasta los dientes. Los fascistas solían estar dirigidos por oficiales desmovilizados que tenían acceso a armas. A menudo ellos mismos se habían quedado armas de la guerra. Tenían revólveres, pero también tenían armas más exóticas. El manganelo, la porra, era una de sus armas características. Pero también usaban puños de acero y a veces instrumentos extraños. Había un grupo fascista, por ejemplo, que apaleaba a sus enemigos con bacalaos secos. Mussolini se convierte en su líder y empiezan a llamarle el Duce, el jefe. Él organiza a los fascistas en unidades de combate y les da instrucciones de apalear y humillar a sus oponentes. Las unidades atacaban a los líderes socialistas, los capturaban, les ataban consignas fascistas, los ridiculizaban, les obligaban a beber potentes laxantes para que se hicieran sus necesidades encima y destruir su imagen pública. Y los fascistas se mofaban de ellos y les hacían fotos que después salían en los periódicos. El movimiento fascista de Mussolini despega, pasando de 20.000 a casi 200.000 afiliados en pocos meses. Mientras sus matones cazan comunistas por las calles, Mussolini intenta ampliar su base de poder. El movimiento fascista se convierte en el Partido Fascista y en 1921 consigue entrar en el Parlamento. En la campaña revela su habilidad suprema. A lo largo de toda su carrera, con un discurso magistral, el Duce puede convertir a la multitud en una horda enfebrecida. In cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Tenía la habilidad de emocionar a la gente, de controlar sus emociones, de hacer que le escucharan. Era elocuente y persuasivo. Tenía algo casi mágico que arrastraba a la gente hacia sus ideas. Se veía a las muchedumbres gritar, "Duce, Duce, Duce", porque era como si los hipnotizara. En 1922, mientras Italia sigue hundiéndose en el caos, Mussolini aprovecha el momento. Sirviéndose del poder de su oratoria, va a movilizar en las calles a un número de fascistas suficiente para obligar al Estado a entregarle el poder. Llama a sus seguidores a marchar sobre Roma. Pero su líder no está entre ellos. Entre bastidores, el maestro de la propaganda está trabajando. Él lo veía como una especie de representación. Estaba orquestando lo que parecía una revolución, pero al mismo tiempo estaba asegurando en secreto a los líderes del ejército y la monarquía que no era más que una farsa. Más adelante, Mussolini presumirá de que la marcha ha tenido cientos de miles de participantes, pero en realidad apenas llegaron a 16.000, casi todos desarmados y exhaustos. La policía y el ejército miraron hacia otro lado.
Fue un octubre atípicamente lluvioso. Se estaban ahogando mientras esperaban. No sabían qué hacer. No llegaban órdenes. Mussolini estaba desaparecido. En realidad estaba en Milán. Estaba sentado al lado del teléfono esperando a que otros políticos le llamaran y le dijeran: ¿quieres ser ministro de esto o de aquello? ¿O quizá te interesaría ser primer ministro? 27 de octubre de 1922. Aterrado ante la posibilidad de una revolución, el jefe de Estado italiano, el rey Víctor Manuel III, encarga a Mussolini la formación de un nuevo gobierno de coalición. Sirviéndose de su habilidad para enardecer a las masas, el duce ha alcanzado el poder con faroles y amenazas. Es el comienzo del descenso de Italia al infierno. Mientras Mussolini intenta adoptar una imagen presidencial, sus camisas negras siguen provocando el caos en las calles. La violencia siempre ha sido su forma de vida, y ahora, con el poder al alcance de la mano, tiene los medios para utilizarla contra todo aquel que se interponga en su camino. El político socialista Giacomo Matteotti amenaza con exponer las tácticas violentas de los fascistas, y por ello debe ser silenciado. Una unidad de camisas negras ataca a Matteotti, que muere por un ataque al corazón. Su cadáver es abandonado en un bosque a las afueras de Roma. Cuando se dio cuenta de que sus propios guardias personales habían asesinado a un parlamentario socialista, Mussolini intentó cubrirlo. Al recuperarse el cuerpo de Matteotti, Mussolini niega cualquier relación con el crimen, pero este cumple su propósito: aterrorizar a adversarios políticos. Una vez sometida a Italia, puede cumplir su sueño de crear un segundo imperio romano que se extienda a todo el planeta, con él como nuevo emperador. Igual que otro político que se encuentra a unos cientos de kilómetros. Mussolini recibe una petición de una foto firmada de un admirador en Alemania. Mussolini la ignora. No considera importante al autor de la carta. Pero pronto va a cambiar de opinión, porque el remitente es el hombre que destruirá su vida y la de su país. Adolf Hitler. En 1925, el duce declara la dictadura en Italia. Todos los partidos políticos son prohibidos, exceptuando el fascista. Mussolini era absolutamente antidemocrático. En su modelo político no había cabida para ningún tipo de oposición. Con Italia bajo su mando, Mussolini se entrega a su mayor pasión: el espectáculo. El fascismo se caracterizaba por el culto al líder, y Mussolini lo aprovechaba al máximo. Siempre estaba posando para las cámaras. Tenía unos ojos muy penetrantes. Todo iba dirigido a presentarlo como una especie de superhombre nietzscheano. Un hombre viril, atlético, un gran deportista. Tenía un torso musculoso y no dudaba en desnudarlo hasta la cintura para que todo el mundo viera su torso viril. Es realmente imposible imaginarse a Hitler quitándose la camisa y exhibiéndose. Pero Mussolini se fotografía a pecho descubierto, haciendo la cosecha. Es un político de masas. Mussolini se convierte en el modelo de todo aspirante a dictador del siglo XX y aún después. Al principio, Italia prospera bajo el fascismo. Un vasto plan de obras públicas reduce dramáticamente el desempleo. Mussolini alcanza un estatus casi divino en Italia y en el extranjero. Churchill lo saluda como a un genio. Roosevelt se confiesa profundamente impresionado por él. Su imagen pública fuera de Italia era absolutamente positiva.
porque desde fuera era un país caótico y Mussolini lo había reconstruido. Había derrotado a la amenaza bolchevique. Había hecho que los trenes llegasen a la hora y había unido a una Italia dividida. Pero para el duce, controlar su país no es suficiente. Uno de los términos que resume muy bien la situación de Italia, creo, es la idea de que era la menor de las grandes potencias, la última de la primera división, y el mismo Mussolini utilizó esa analogía futbolística. Está especialmente celoso de los grandes imperios coloniales de Gran Bretaña y Francia. Mussolini tenía la ambición de restaurar el Imperio Romano. Quería enviar a sus legiones fascistas hasta donde habían llegado antes las legiones romanas, incluyendo Libia y el norte de África. Italia había controlado Libia desde 1911. Pero después de la Primera Guerra Mundial, las tribus libias se alzan contra sus señores imperiales. Y Mussolini lanza una brutal campaña de pacificación. Ordena a sus generales que aplasten toda oposición y que los encierren a todos en campos de concentración. La política italiana en Libia es una historia de absoluta brutalidad, a la altura de los peores momentos del colonialismo europeo. 100.000 miembros de las tribus libias son capturados y obligados a marchar a través del desierto. Muchos mueren en el viaje. La mayoría son mujeres, niños y ancianos. Pero el castigo es aún peor para los líderes políticos. Llegó a haber un dicho entre los árabes libios. Se fue a Roma, pero nunca llegó a Roma. Lo lanzaron desde un avión a pocos kilómetros de su aldea. Exterminaron a toda esa gente y cogieron a su líder, Omar al-Mukhtar, y lo ahorcaron delante de 20.000 libios. En total, alrededor de la mitad de la población de Libia es exterminada por los delirios de Mussolini de crear un nuevo imperio romano. Pero el resto del mundo no presta atención a lo que está pasando en el norte de África. Con la excepción del recién elegido canciller de Alemania. En 1934, Adolf Hitler conoce en persona finalmente al hombre al que había escrito 8 años atrás. Mussolini no queda nada impresionado y lo describe como un pequeño payaso bobo. Adolf Hitler ve a Mussolini como al creador de un plan de acción para destruir el viejo orden. Hitler aprende de Mussolini y siente un profundo afecto por él, que va más allá de la admiración. Tiene idealizado a Mussolini. Al principio es Hitler quien imita a su héroe. Copia el saludo fascista y muchas de las ideas del duce. Mussolini saborea su superioridad al principio de su relación. Piensa que también puede dominar a Hitler. En una maniobra que inspirará a los nazis, gasta miles de millones en crear un gran ejército. Su plan es extender el imperio, por lo que manda sus tropas a un país que había humillado a Italia en un conflicto colonial 40 años atrás. 3 de octubre de 1935. Más de 500.000 de soldados italianos invade Etiopía en un salvaje acto de venganza. Mussolini se vuelve contra Etiopía en parte porque ha sido desde hace mucho objeto de la ambición imperial italiana. Es el mayor ejército colonial jamás desplegado.
y la guerra se convierte en uno de los conflictos más desproporcionados del siglo XX. Mussolini quería crear una especie de copia de Sudáfrica en Etiopía. En otras palabras, quería convertir a la población etíope en esclavos o en siervos y crear una gran población inmigrante de italianos para implantar una especie de apartheid. Pero lo hicieron con tal violencia, con tal crueldad, con tal ferocidad, que hubo una revuelta masiva en el centro del país. Fue una de las campañas más brutales jamás lanzadas por una potencia colonial. Etiopía no tenía prácticamente fuerza aérea. Los aviones italianos podían sobrevolar localidades o bases militares etíopes y bombardearlas a placer. Y el duce da instrucciones a sus pilotos para que jueguen sucio. Quería que la campaña acabase rápidamente y al terminar el año dijo: utilicemos gas venenoso a gran escala, esta guerra debe acabar cuanto antes. Desafiando a la Sociedad de Naciones, Mussolini bombardea Etiopía con gas mostaza, un arma que ni siquiera Hitler llegó a utilizar. El emperador Haile Selassie apela desesperadamente a la Sociedad de Naciones para que intervenga. Pero las grandes potencias miran hacia otro lado. La invasión de Mussolini deja a la ya empobrecida nación del León de Judá totalmente devastada. Los historiadores etíopes calculan que el número de muertes causadas por la guerra estuvo por encima de las 350.000 personas, algo terrible, terrible. La guerra de Etiopía fue en realidad el principio de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini sabía muy bien que al invadir Etiopía estaba enfrentándose a la Sociedad de Naciones. Y eso fue como darle la luz verde a Hitler, que vio que se podía desafiar a la Sociedad de Naciones sin que hubiera consecuencias. Los lazos entre Mussolini y Hitler se estrechan más que nunca. De acuerdo con los nazis, el duce envía tropas para que ayuden a los fascistas de Franco en la Guerra Civil Española. Ambos países intervinieron en la Guerra Civil Española de 1936, con resultados completamente diferentes. Alemania hizo una campaña muy exitosa, pero los italianos fueron derrotados en Guadalajara una vez más en un evento traumático, y la comparación entre unos y otros era traumática para Mussolini. La campaña española es el primer signo de que la máquina de guerra nazi está mucho mejor preparada que la italiana. Pero el duce hace oídos sordos a cualquier advertencia. Por si fuera poco, reaparece el pasado disoluto de Mussolini. Su esposa, Ida Dalser, a la que abandonó, y su hijo Benitino están causándole problemas. Anteriormente Mussolini se había casado con Rachele, su hermanastra, pero Ida sigue apareciendo una y otra vez y manchando su imagen. Quería a Mussolini para ella y provocó varias escenas con Rachele Mussolini. Para el duce, la situación llegó a ser intolerable porque empañaba su imagen. El lado más despiadado del dictador vuelve a revelarse. Declara a Ida demente y la hace encerrar. Decidió que aquella mujer tenía que desaparecer por completo y la hizo internar en un hospital psiquiátrico. En 1937, Ida Dalser supuestamente recibe una paliza y muere de una hemorragia cerebral en el sanatorio. Pocos años después ordena que su hijo, el joven Benito, sea asesinado con una inyección letal. Tiene 26 años. El duce piensa que su brutalidad lo hace intocable.
27 de septiembre de 1937. Una vez resueltos sus problemas personales, Mussolini visita Alemania. Y Hitler no repara en medios para impresionar a su ídolo. Queda absolutamente asombrado por los progresos que ha hecho Alemania en los últimos años. Se queda boquiabierto ante la exhibición de poder militar y orden. Y se da cuenta de que la balanza del poder se ha inclinado decisivamente hacia Hitler. Como hombre obsesionado por la espectacularidad y el poder militar, Hitler toca todas las fibras sensibles de Mussolini. El duce está cautivado. El pequeño payaso se ha convertido en el director de pista. Mussolini regresa de su viaje a Alemania con la sensación de que el futuro está a su lado. Vuelve impresionado con los nazis. Y no son solo los ejércitos de Hitler lo que admira a Mussolini. Sus ideas también lo están cautivando. Ve la persecución de los judíos en Alemania como un modelo para la implantación de sus propias leyes antijudías. Una de las mayores manchas en la reputación de Mussolini fueron los decretos antisemitas de noviembre de 1938. Hasta 1930, judíos y católicos habían convivido con relativa calma en Italia. Pero ahora, como en Alemania, se arrebata a los judíos la ciudadanía y se les impide tener cargos oficiales. El matrimonio entre italianos y judíos es declarado ilegal. A partir de 1938, el racismo italiano se define cada vez más en términos espirituales. Italia es una comunidad espiritualmente racista. La raíz de la identidad espiritual italiana es el catolicismo, y por tanto, los judíos no pueden formar parte de la comunidad espiritual italiana. Sin duda, Mussolini juega un papel esencial en la introducción de la legislación antisemita y después en su constante expansión. El antisemitismo italiano sigue siendo esencialmente discriminatorio, más que genocida. Hasta entonces los italianos no se imaginan que van a matar a sus judíos, se imaginan que van a separarlos del resto de la población. Las ideologías fascista y nazi convergen. Italia y Alemania firman una alianza militar, el Pacto de Acero. Y con él queda sellado el destino de Mussolini y de su pueblo. ...1 de septiembre de 1939. Hitler invade Polonia. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. Al principio, Mussolini no está seguro de la dirección que va a tomar la guerra e intenta no comprometerse. Pero cuando Hitler conquista Francia, se convence de que solo puede haber un ganador. 10 de junio de 1940. Mussolini entra en la guerra del lado de los nazis. Ahora está convencido de que Hitler es imparable y de que siguiéndole puede hacer realidad sus sueños imperiales. Pero no puede estar más equivocado. Está siendo arrastrado a un conflicto que Italia no está preparada para librar. Es evidente que Italia no está preparada para una guerra mundial moderna. Sigue siendo la más débil de las grandes potencias económicamente. Todas las opiniones que le llegan a Mussolini en la primavera de 1940 son: ten cuidado, realmente no podemos hacer esto. Mientras los ejércitos de Hitler devastan el norte de Europa, Mussolini, desoyendo las advertencias de todos sus generales, ordena que sus fuerzas inicien sus propias invasiones. Sin consultar a Hitler, decide lanzarse a por los Balcanes a lo grande y empieza a planear la invasión de Grecia,
que no duda que terminará rápidamente. Pero a pesar del triunfo de Mussolini en Etiopía, la invasión de Grecia es un desastre. El ejército italiano sufre una severa derrota y se retira de inmediato. Los nazis se ven obligados a rescatar a su débil aliado y ocupar Grecia. El 22 de junio de 1941, Hitler ataca independientemente a la Unión Soviética. Pero Mussolini insiste en que también deben participar tropas italianas en la invasión. Mussolini sentía admiración hacia Hitler, pero también odio. Le odiaba porque Hitler se había convertido en el jefe y Mussolini había pasado a ser un simple aliado y aún más, un aliado secundario. En la campaña de Rusia, Mussolini insistió en enviar tropas italianas, pero Hitler no quería. A causa de la obsesión de su líder por complacer a su señor, alrededor de 30.000 italianos caen en el frente del Este y otros 50.000 mueren en cautividad. En 1942 se filtran noticias de más derrotas ante los británicos en el norte de África. La guerra se está convirtiendo en una gran humillación para Italia. La personalidad inestable de Mussolini vuelve a emerger con violentos cambios de humor y un comportamiento errático. Cuando Mussolini se alineó junto a Hitler, empezó a mostrar un comportamiento maníaco-depresivo. Pasaba constantemente de un extremo a otro. El duce se refugia en su arrogancia y su egocentrismo. Está convencido de que nada le puede salir mal, cree en su intuición. Le dijo a su yerno: soy el animal más inteligente que ha existido jamás. Pero su petulancia parece ridícula, dada la tragedia en la que va a asumir a su pueblo. En 1943, Italia está perdiendo la guerra y Mussolini cae enfermo por una úlcera que ha padecido gran parte de su vida. Está perdiendo el control de su país y los días de su régimen parecen contados. Los aliados están bombardeando toda la península y han invadido Sicilia. Los ataques aéreos a las ciudades italianas son sumamente destructivos, tanto en daños materiales como en su efecto sobre la moral de los italianos. Cada vez hay más escasez de comida y la gente cada vez está más desesperada. A pesar del sufrimiento de su pueblo, el duce es demasiado orgulloso para rendirse. Empieza a cambiarle el carácter. Se aísla cada vez más. No atiende a los consejos de nadie. Incapaz de aceptar culpa alguna, Mussolini busca a su alrededor chivos expiatorios. Empezó a utilizar la propaganda para culpar de la guerra a los judíos. Empezó a culpar a sus generales y cuando llegaron los mayores desastres, acusó al pueblo italiano de no ser capaz de cumplir sus sueños y objetivos. La culpa siempre era de otro. Italianos a los que antes había sometido mediante el terror, incluso sus mismos aliados políticos, empiezan a volverse contra su líder. El yerno de Mussolini, el conde Ciano, promueve una votación en el Gran Consejo Fascista para destituir a Mussolini y acabar con la guerra. El rey lo pone bajo arresto. Lo custodia una guardia armada. Mussolini creyó que era el fin. Lo que quería era dedicarse a la familia. Pero si Mussolini cree que puede vivir el resto de sus días en una paz relativa, Hitler tiene otros planes. En uno de los rescates más audaces de la guerra,
envía una escuadrilla de planeadores al lugar donde Mussolini está prisionero en las montañas. Sin hacer un solo disparo, los alemanes lo rescatan y lo ponen como cabeza del nuevo régimen marioneta creado en el norte de Italia, la República de Salò, bajo control nazi. La inversión de papeles ya es completa. Mussolini, el otrora poderoso líder que marcó el camino para tomar el poder por la intimidación, es ahora un mero subalterno de Hitler. Se había convertido en una marioneta. En realidad ya solo repetía las palabras que le decía Hitler. Y Hitler pone condiciones al regreso de Mussolini. Le dice que tiene que enviar a los judíos que queden en Italia a Auschwitz. 6.000 son enviados a las cámaras de gas, convirtiendo a su régimen en cómplice del peor crimen de la historia. A continuación, Hitler ordena a Mussolini que ejecute a los miembros de su gobierno que habían conspirado para su destitución, incluido su propio yerno, el conde Ciano. Aislado y odiado por su pueblo, rechazado por su propia familia, su amor a los nazis y sus sueños imperiales lo llevan al borde del abismo. Mussolini confesó que estaba acabado, que era un cadáver andante. La población italiana maldecía la guerra y maldecía a Mussolini. En este periodo es un hombre quebrantado, responsable de una tragedia nacional. Y lo peor es que no ha servido para nada. Poco a poco los nazis son expulsados de Italia. El duce intenta escapar con una de sus muchas amantes, Claretta Petacchi, pero no lo consigue. Se había ordenado que Mussolini fuese ejecutado antes de que los aliados lo capturasen. Tenía que ser el pueblo italiano el que hiciera justicia. E adesso morirai per tutti i crimini che hai commesso in Italia, brutto bastardo. Muori, Mussolini. Los cuerpos de Mussolini y Claretta Petacchi son conducidos a la Plaza de Loreto en Milán. Allí, el pueblo italiano, devastado por una guerra que solo quería a su líder, da rienda suelta a sus sentimientos. El cadáver de Mussolini fue apaleado, escupido. Le patearon la cabeza y después ataron los cuerpos por los tobillos y los colgaron cabeza abajo. Actualmente sigue habiendo una pequeña minoría en Italia que admira a Mussolini y sueña con una nueva era fascista en la que los trenes sean puntuales. Creo que los italianos todavía no han dejado atrás a Mussolini. Sigue teniendo un cierto atractivo para algunos jóvenes. Buscan un sentido a su vida y lo ven como un modelo con las ideas claras. Y puede que tuviera las ideas claras, pero todo lo que trajeron esas ideas fue una masacre. Los fascistas prefieren olvidar que Mussolini arrastró a su país a una guerra sin sentido para la que no estaban en absoluto preparados. Olvidan que se convirtió en el lacayo de Hitler. Olvidan que fue personalmente responsable de la muerte de 1 millón de personas en Italia y África y que participó en el Holocausto. Un precio demasiado alto para que los trenes sean puntuales. In cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Sus discursos hechizan a Italia. Había algo casi mágico que arrastraba a la gente hacia sus ideas. De hecho, era como si los hipnotizara. Pero detrás de la grandiosidad y la afectación de Mussolini
se oculta un corazón oscuro lleno de violencia y brutalidad. Adolf Hitler ve a Mussolini como el creador de un plan de acción para destruir el viejo orden. Esta es la historia del Duce, el jefe, de cómo su amor a Italia inspira su épico ascenso al poder. Y cómo su ansia por infundir miedo finalmente acabará poniendo a su país de rodillas. La evolución del mal, capítulo 9. Mussolini, el padre del fascismo. A finales de abril de 1945, las fuerzas aliadas han liberado casi toda Italia de la ocupación nazi. Una ocupación que ningún italiano había deseado. 27 de abril de 1945. A orillas del lago Como, cerca de la frontera con Suiza, un convoy de las SS alemanas se dirige hacia el norte. Una pequeña patrulla de partisanos italianos los detiene en un control improvisado. Los nazis que viajan en el primer jeep exigen que les dejen pasar. Vamos, apartad eso, levantad la barrera. Órdenes de Hitler. Pero cuando van a... Sabía que era más inteligente que toda la gente que conocía, pero a él se le negaba cualquier privilegio. Impulsado por la sensación de injusticia hacia su familia, el joven Benito es arrogante, inestable y agresivo. Mussolini era un niño bastante salvaje, diría yo, revoltoso y anárquico. De pequeño Mussolini era un rebelde. Era intolerante y muy pendenciero. Las relaciones con sus compañeros eran a menudo violentas. En los juegos con sus amigos no soporta perder y a menudo pelea sucio para resolver las disputas. En una pelea con un rival, sacó un cuchillo e hirió muy seriamente al otro chico. Es arrastrado una y otra vez ante el director de su colegio católico, que odia. Acaban expulsándolo por rebelde. Dicen a sus padres que es incontrolable. Pero el joven Benito tiene otro lado cálido y leal que será clave en su ascenso al poder. Su hermano y su hermana lo adoran. Es un soñador que recita poemas. Mussolini fue un gran director de escena de su propia vida. Tenía un enorme carisma y encanto. Desde muy joven inventa y ensaya sus discursos. Empezó a practicar sus poses muy pronto y llegó a crearse su propia imagen teatral. A los 18 años, el futuro dictador dejar pasar a los alemanes. Uno de los partisanos nota algo extraño. En el asiento trasero del vehículo, un hombre de uniforme nazi intenta pasar desapercibido. Al observarlo más de cerca, lo reconocen. Duce! Ven aquí, ven aquí. Lo paran en un control de carretera y aunque se ha disfrazado con un uniforme alemán, lo reconocen a él y a su entonces amante, Clara Petacci. El duce Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, es arrestado de inmediato. Es el golpe final para un hombre que mantuvo a su país bajo un hechizo perverso durante 2 décadas.
La evolución de Mussolini comienza en 1883, en la localidad de Predapio, en la región de la Romaña, en el noroeste de Italia, donde nace en el seno de una familia que ha vivido mejores tiempos. El abuelo tuvo que vender todas las tierras de la familia y creo que en algún lugar de la mente de Mussolini estaba el deseo de recuperar el poder de su familia. Como tantos otros en la Romaña, crece en una familia de socialistas radicales, a menudo encarcelados por sus opiniones políticas. El padre de Mussolini es un herrero que dedica más tiempo a las mujeres y la bebida que a trabajar en el yunque, dejando a la familia muy poco dinero para sobrevivir. Mussolini creció con un fuerte resentimiento hacia los que tenían más que él. Su padre teme que Benito haga caer la vergüenza sobre la familia, iniciando una relación que muchos podrían considerar incestuosa. Pero él está decidido a hacer la suya a cualquier precio. Mussolini dijo, si esta chica no puede ser mía, me pego un tiro. E hizo el gesto de llevarse una pistola a la cabeza. Todo aquello no era más que teatro. Y desde luego, no tenía la menor intención de matarse. En 1910, Benito y Raquel empiezan a vivir juntos. Pero Mussolini está enloquecido por el sexo y al poco tiempo abandona a su hermanastra para casarse con otra mujer, Ida Dalser. Con ella tiene un hijo, Benitino, el pequeño Benito. Pero no tarda en cansarse de su nueva familia, a la que también abandona. En esta fase de su vida, nada parece indicar que Mussolini, el violento y mujeriego socialista, acabará convirtiéndose en uno de los dictadores más infames de la historia. Pero los terribles acontecimientos que sacuden el mundo están a punto de cambiarlo todo. 1914. La Primera Guerra Mundial estalla en Europa. Al principio, Italia se mantiene neutral, pero muchos piensan que debería luchar por una parte del botín de guerra. Como socialista militante, Benito Mussolini apoya en un principio la neutralidad de su país. Ahora vive en Milán y ha descubierto que se le da bien el periodismo, gracias a la pasión que siente desde la infancia por la literatura. Antes de cumplir los 30 años, se convierte en editor del periódico socialista con mayor tirada de Italia, Avanti. Italia es un joven ostentoso y atractivo, y como su padre, un apasionado socialista. Atrae a las mujeres como un imán, pero su lado volátil sigue brotando en cualquier momento. Estaba loco por las mujeres. Tenía una personalidad muy sexual, de modo que veía a cualquier mujer, joven o vieja, como un predador a una presa. A lo largo de su vida, Mussolini mantiene relaciones sexuales con cientos de mujeres, a menudo con violencia. Mussolini tendía a practicar el tipo de sexo que se suele describir como desagradable, violento y breve. Lejos de avergonzarse de maltratar y violar a mujeres, en escritos posteriores se jacta de ello. Era un ególatra, y por ello hay rasgos extraños en su comportamiento. Y esos rasgos fueron los que le hicieron ser conocido como el loco de Predapio o el loco de la Romaña. En 1903 evita el servicio militar escapando a Suiza, donde es detenido por promover una revolución violenta. Su madre muere poco después y el golpe lo desequilibra por completo. El mayor amor de su vida fue su madre, al estilo italiano.
Ella murió cuando él solo tenía 22 años. Y aquel fue un día extremadamente oscuro que recordaría el resto de su vida. Cuando su padre vuelve a casarse, Mussolini empieza a sentir una atracción enfermiza por su nueva hermanastra, Rachele, de 16 años.